Le damos la bienvenida al capítulo número 1 de la temporada 2021 de ciclo de tour guiados virtuales Cementerio San Jerónimo. En el capítulo de hoy conoceremos a fondo la historia de la parroquia San Jerónimo, del sacerdote Miguel Ángel Fernández y de Lili de la Vega de Malvacio. Y como siempre, para el final, las costumbres funerarias. Para cualquier habitante de la ciudad de Córdoba resulta prácticamente imposible dividir el ingreso del cementerio del de su parroquia, de la iglesia San Jerónimo. Invitamos a todos a conocer en profundidad la historia de la iglesia San Jerónimo de la mano de su cura párroco y además profesor de historia, sacerdote Horacio Sarabia. ¿Y por qué el cementerio aquí en lo que hoy día es Barrio Alberdi? Porque aquí era el territorio del pueblo de La Toma, una población indígena que había surgido desde los orígenes de la fundación de Córdoba, ligada a la toma de agua del río Suquía. Y trabajaron todos estos siglos en la mantención de esas tomas, esas acequias que llevaban el agua a la ciudad. El cementerio San Jerónimo, ya a finales del siglo XVIII, con el Marqués de Sobremonte, hubo un intento de colocarlo aquí, pero hubo una resistencia por parte de los habitantes del pueblo de La Toma. Bajo el gobierno de Quebracho López, de Manuel Quebracho López o López Quebracho, ya más duro él, más conservador y más exigente, no hubo mucho diálogo y entonces se confiscó, se expropió tierra, concretamente esta donde estamos en este momento hablando, nunca se la compraron al pueblo de La Toma, la expropió directamente el gobernador. En el año 1840 hay una necesidad de colocar una capilla para la población que vivía en este territorio, ya que la parroquia era la catedral y quedaba a cierta distancia, por lo cual se constituyó una comisión para construir una capilla. No es esta la actual iglesia, es la anterior que estaba más o menos aquí en el mismo predio. En 1843, cuando se funda este cementerio, se lo funda al lado de la capilla o en torno a la capilla. Esta iglesia, la antigua, fue destruida hacia el año entre 1860 y 1870. No hay una fecha precisa. Al menos yo no la tengo precisa. ¿Y qué sacerdotes son los que oficiaban aquí? Eran misioneros. En el año 1870 ya comienza a construirse la actual iglesia, que va a tener el mismo nombre que la anterior, San Jerónimo. El 1 de noviembre de 1886 se inaugura, o como se suele decir litúrgicamente, se dedica, se consagra esta iglesia. Y recién el 6 de noviembre del año 1900 a esta capilla se la declara parroquia, o sea, una sede desde la cual iba a haber un sacerdote residente, no misionero sino residente, y se iban a abrir los libros parroquiales. De hecho, el libro parroquial del bautismo se inauguró
se abrió el 1 de enero del año 1901. Esta parroquia de San Jerónimo en sus 121 años ha tenido 8 curas párrocos. El primero, que fue el que abrió los libros bautismales y las actividades como parroquia, ha sido el padre Donato Latela, que ha sido párroco entre el año 1900 y 1903 y luego fue trasladado a Las Varillas. El segundo cura párroco ha sido el padre Pastor Islas. Él fue párroco un solo año nomás, en el año 1904. Desde el año 1905 hasta el año 1921 estuvo el padre Abdon Chacón, un hombre que lamentablemente tuvo muchos pleitos con los curas hermanos de ese tiempo de Córdoba, debido a que se quejaba de que nadie quería casarse ni bautizarse en el cementerio. Entonces se iban a las otras parroquias. Pero fue un hombre respetado y querido por la gente. Ahora, el que lo sucede a él en 1921 y que va a ser cura hasta 1945 aquí en esta parroquia, es el padre José Ardiles, José Rafael Ardiles, que sí fue un hombre distinguido, activo en la participación social, y tengo entendido que llegó a ser legislador de esta provincia. Es el que construyó la iglesia San José y prácticamente es el que concluyó toda obra inconclusa que estaba en esta parroquia. En el año 1945 se murió justo un 30 de septiembre, día de San Jerónimo, el padre Ardiles. Lo sucedió un hombre simpático, bonachón, bondadoso, que venía de los dominicos, pero que se había pasado al clero diocesano, que es el padre Laureano López Lascano. Personalmente he conocido gente que lo conoció a él y me llama la atención que todos hablan de una simpatía permanente que irradiaba de su persona. En el año 1953 se hizo cargo de esta parroquia el padre Miguel Ángel Fernández, que fue párroco muchos años hasta diciembre, concretamente el 24 de diciembre del año 1975. El padre Fernández, también he conocido mucha gente que le reconocía a él su apostolicidad. Era muy apostólico, muy activo, de carácter fuerte. También la gente recuerda eso. A él lo sucedió el padre Aguirre, Eramo Aguirre Ardiles, sobrino de Rafael Ardiles, que él era cordobés, pero fue cura en Santiago del Estero, siempre en lo rural, y llega a esta parroquia en el año 1976. En 1980, me acuerdo que fue el 23 de noviembre, porque fue mi cumpleaños, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Primatesta, me nombró párroco de esta parroquia, y bueno, han pasado ya 40 años y se me ha pasado como si fuera un día. Se me pasaron rapidísimo. Me enamoré de este barrio y bueno, no sé si la gente estará enamorada de mí, ese es el problema. Pero yo estoy contentísimo en esta parroquia. El padre Miguel Ángel Fernández nace en la localidad de Santa Eufemia, en la provincia de Córdoba. No hay datos precisos sobre el año exacto de su nacimiento, pero hoy trataremos de mostrar su vida, su obra, su generosidad y su accidentada muerte. Es el hijo mayor de 7 hermanos, producto del matrimonio de José Fernández y Lucila Ferreira. En su familia materna ya había antecedentes de personas que se habían dedicado a la vida religiosa. Cuando se traslada a Córdoba, vive sobre calle Dorrego Norte, hoy llamada Tránsito Cáceres de Allende, enfrente de las escalinatas de la Coniferal en el Parque Sarmiento.
como consecuencia de los atentados que muy a menudo sufrían integrantes de la iglesia en esa época, vive entre 1955 y 1960 en ese domicilio, que pertenecía a uno de sus hermanos y convivía allí con algunos de sus sobrinos. Una vez finalizados sus estudios religiosos, comienza su tarea en la ciudad de Córdoba, que tiene que ver con su extrema generosidad y también con aspectos de la vida social. En la esquina de Colón y Enfermera Clermont va a crear desde los cimientos una institución destinada a madres solteras y a mujeres que llegaban a trabajar a la ciudad de Córdoba. En la actualidad funciona allí una institución educativa. Entre uno de sus grandes aportes podemos encontrar un libro titulado Historia de la parroquia San Jerónimo, del año 1960, que cuenta con la invalorable participación de un sacerdote jesuita destacadísimo, como el padre Pedro Grenón, quien escribe el prólogo y lo ayuda en su realización. Además, en el año 1957 escribe un Vía Crucis, cuyo original es conservado por uno de sus sobrinos. En 1953 se convierte en el párroco de la iglesia San Jerónimo, junto al cementerio del mismo nombre, cargo que va a ocupar hasta la trágica noche de su muerte. Luego de oficiar la misa el 24 de diciembre de 1975, se dirige en su vehículo particular hacia la casa de su hermana Josefina para celebrar las fiestas junto a su familia. En la esquina de Boulevard San Juan y Marcelo T. de Alvear, sufre un involuntario accidente contra otro automóvil. Las consecuencias de dicho accidente no son demasiado graves, pero el conductor del otro automóvil decide bajar y comienza a golpear salvajemente al padre Miguel Ángel, quien es trasladado al Sanatorio Allende y unas horas más tarde muere. El imputado nunca fue juzgado ni sentenciado por dicho hecho. El 26 de diciembre, el padre Fernández es trasladado al cementerio San Jerónimo, en donde descansó en el bloque 1 hasta comienzos de la década del 80, cuando es retirado y cremado por sus familiares. Además de su conocido ingreso por calle Pedro Chutro 551, la parroquia San Jerónimo cuenta con un ingreso lateral dentro del hall del cementerio, el cual era utilizado muchas veces para velar y rezar por el alma de sus familiares. Esta construcción fue obra de un arquitecto, Mariano Güell, cuya familia ha quedado en Córdoba y vive en el barrio. Fue el responsable de esta primera nave, la nave central, la nave principal de la iglesia, junto con el fronticio, es decir, con la parte de adelante de la iglesia, ¿no? El frente. La imagen principal, la primera, fue el San Jerónimo, que está en el altar mayor, en la parte más alta del altar mayor que preside esta iglesia. Y también junto al San Jerónimo, la Virgen del Carmen. Mirando al templo a mano derecha, allí se inauguró en 1903 un altar hecho por el cacique Lino Acevedo, pero sobre todo la que tuvo esta iniciativa fue la hija del cacique, María del Carmen, así se llamaba, donde se entronizó a San Antonio, que es la imagen que ustedes ven hoy día hacia la puerta del templo.
pero esa fue colocada en noviembre del año 1903. Lo curioso es que justamente en ese altar hecho por la hija del cacique del pueblo de La Toma, hoy, y sin saberlo, está la imagen de la Virgen Comunera. Hay una carta en el archivo del Arzobispado de Córdoba, una carta escrita por el padre Abdón Chacón, que fue, digamos, el tercer párroco de esta parroquia, fechada en octubre de 1909, donde le pide al señor obispo del momento, que era Zenón Bustos y Ferreira, le pide que no prohíba la antiquísima procesión de la Virgen Comunera. ¿Quién es? Una pequeña imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es patrona de la iglesia cordobesa, que los originarios la tenían en sus ranchos. Era una procesión organizada por la comunidad, sin el acompañamiento disciplinario del cura. Traían a las 10 de la mañana la imagen de la Virgen, participaban de la misa aquí, después de la misa la llevaban entre cantos y danza inclusive hasta los ranchos. A las 4 de la tarde salía una procesión bulliciosa, no con el Santo Rosario ni tampoco con oraciones litúrgicas, sino con el cantar del pueblo, con instrumentos artesanales. La llevaban por los senderos del Suquía, de aquí de este territorio, mientras bajaban de la Brojal, también gente indígena, pero sobre todo con presencia afro, y se reunían, se encontraban, y a orillas entre la Cañada y el Suquía, allí se encontraban y comenzaban una fiesta. En el altar de la Comunera hay un mural que se llama justamente La Comunera, y allí están pintados los comuneros del pueblo de La Toma en el rostro de los actuales comuneros, es decir, son gente que descienden de aquellos de la prohibición. El artista que pintó es un joven llamado José María Sainisi, y que es el mismo que pintó la Pasión, el mural de la Pasión, el mural del bautismo, el mural de la resurrección, y también el rostro de Cristo que está allí en la entrada del cementerio. Cuando uno ingresa a este templo, en el lado izquierdo, inmediatamente al lado de la puerta, se encuentra un espacio conocido como el Rincón Peruano, donde allí está entronizada Nuestra Señora de la Puerta, y junto a ella los ajuares que año tras año la comunidad peruana le va cambiando. Ella es la Sagrada Portera. Es una devoción surgida en el norte de Perú, en Otusco, en donde en el siglo XVII unos piratas británicos iban a saquear el pueblo de Otusco, y ellos, desarmados, colocaron a la imagen de la Virgen para protegerse allí en las puertas de la ciudad de Otusco. Los británicos continuaron hacia Chiclayo, Trujillo, hacia las ciudades portuarias. Ellos se salvaron y entonces pensaron que era milagro de la Virgen. Está al lado de la puerta de la iglesia de Otusco. La comunidad peruana aquí en Alto Alberdi es muy numerosa. Entonces han traído ellos, o ha venido con ellos, sus tradiciones religiosas. Y es una cofradía compuesta por gente muy pobre, humilde, trabajadores, y sin embargo una imagen que es prácticamente réplica de aquella a la cual año tras año le cambian el vestido.
y cada manto de la Virgen, cada vestido de la Virgen es suntuoso. Entonces yo me pregunto muchas veces, gente tan humilde que ofrece prendas tan costosas. Y mi única explicación es la devoción de la gente hacia esa Virgen que ellos creen protectora, ¿no? Nuestra Señora de la Puerta, la Sagrada Portera, está en virtud de la devoción peruana en este templo. Esta iglesia, además de ser un espacio fuertemente religioso, y debido incluso a eso, tiene también un involucramiento social fuerte en este barrio. De hecho, la comunidad parroquial que la integra ha estado siempre acompañando las luchas y causas sociales de Barrio Alberdi. Y se ha ganado el reconocimiento de las diversas instituciones, organizaciones sociales, incluso grupos que están alejados de la iglesia y a veces con dolor de la iglesia. Sin embargo, como por ejemplo la última red que se formó, así muy diversa, de Pueblo Alberdi, siempre nos invita a nosotros a sumarnos a esas actividades. Y eso es porque hay una fuerte actividad social dentro de esta parroquia. Una organización social que nos mantiene vivos, que nos mantiene de pie y caminando. Desde el ingreso del cementerio San Jerónimo hacia el norte por calle San Francisco, en su intersección con calle Libertad, vamos a hablar sobre el panteón de la familia Malvasio, más precisamente de Lili de la Vega de Malvasio. Lili Mercedes Daulsberg de la Vega de Malvasio nace en la ciudad de Córdoba el 3 de enero de 1930 y muy pronto comenzará a desarrollar su larga y prolífera vida política en la ciudad de Córdoba y en el país. Con tan solo 14 años tiene su primer contacto con el coronel Juan Perón, que en ese momento se desarrollaba como ministro de guerra. En 1945 conoce en su departamento de calle Posadas a Eva Duarte y con tan solo 17 años es nombrada presidenta unificadora de los centros María Eva Duarte de Perón. En 1949 viaja a Buenos Aires al Teatro Nacional Cervantes, en donde se proclaman las bases del Partido Peronista Femenino. Con la muerte de Eva Duarte el 26 de julio de 1952, Juan Perón elige a 12 mujeres, entre ellas a Lili de la Vega, para acompañar el cortejo fúnebre y ser una de las que lleve la cureña que acompañaba el cuerpo. Con la Revolución Libertadora de 1955, lógicamente comienza a ser perseguida y es encarcelada en el Buen Pastor. Una vez que recupera su libertad, por supuesto que continúa con su vida política a lo largo del tiempo, pero vuelve a ser apresada en el año 1960. En 1963 forma parte desde Córdoba de un grupo de personas para organizar la Comisión Pro Retorno del General Perón. Viaja a España para recibir instrucciones y dicha situación se repite en 1971. Con la muerte del general Juan Domingo Perón el 1 de julio de 1974 y con su esposa Isabel Martínez de Perón al poder, Lili de la Vega va a ocupar un papel muy importante durante los próximos meses. En el año 1975 saldrá 2 veces al balcón de Casa Rosada, el 1 de mayo, Día del Trabajador, y el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976,
Es nuevamente perseguida, su domicilio allanado y debe escapar. Sin embargo, es encarcelada en 3 oportunidades. Con el regreso de la democracia en el año 1983, su vida se orienta nuevamente hacia la participación política dentro del Partido Justicialista. Ocupa diferentes cargos y muere a los 84 años de edad, en julio del año 2014. Unos meses antes, publica y presenta un libro llamado Anécdotas de una militante. En las costumbres funerarias de hoy hablaremos sobre las costumbres y tradiciones chinas. Dichas costumbres y tradiciones en el país oriental siempre nos han resultado lejanas y extrañas en esta parte del mundo, y la muerte no escapa a ello. Es por ello que, llegado el momento de la desaparición física de una persona, adorar y reverenciar a dicho cuerpo hasta el último instante es de suma importancia. Los actos fúnebres ante la desaparición de una persona suelen llevarse a cabo antes y después de la muerte de la misma. Igualmente se conforman según su edad, su estado civil, la enfermedad que lo llevó a la muerte y su condición social. Cuando la persona se encuentra en el umbral de la muerte, se acostumbra a trasladarla fuera de la casa, para evitar que los espíritus invadan el cuerpo y puedan irse en paz. Por último, se retira la almohada del cuerpo para dejarlo en posición horizontal, una posición lista para la muerte. Dicha almohada no vuelve a utilizarse y se arroja arriba del techo del hogar. Hemos llegado al final, les agradecemos por haber participado del capítulo de hoy. Queremos invitarlos a suscribirse al canal de YouTube Cementerio San Jerónimo CBA, a participar de nuestro Instagram y de nuestro Facebook Cementerio San Jerónimo, y les recordamos que también es posible visitar de manera presencial el Cementerio San Jerónimo los días sábados a las 11, a las 15 y los domingos a las 11. Pueden encontrar dicha información en la descripción del video. Hasta el próximo capítulo.